10 síntomas de diabetes. Si tienes algunos de estos síntomas, es posible que seas o vas a ser diabético. Así que quédate conmigo hasta el final del video, donde te voy a dar algunos consejos muy importantes y te voy a explicar algunos remedios caseros que te pueden ayudar para combatir la enfermedad. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas? Son 10 síntomas muy importantes para saber si eres prediabético o diabético o vas a ser diabético en el futuro. Bueno, síntoma número 1, aumento de la sed. Una sed excesiva. Muchas veces tomas agua y especialmente de noche te despiertas varias veces para tomar agua. Aumento de apetito o de hambre. Una polifagia. Tienes ansias de comer todo tiempo, aunque estés lleno. Quieres comer y tienes una sed excesiva. Quieres tomar agua casi todo tiempo y especialmente de noche. Síntoma número 2. Necesidad de orinar con frecuencia. También especialmente de noche. Se llama nicturia. Es una poliuria. Muchas veces orinas. Una micción frecuente. Y si es nicturia, una micción frecuente nocturna. Entonces te levantas, te despiertas varias veces de noche para ir al baño. Es el segundo síntoma. Síntoma número 3. Fatigas constantes. Incluso cuando descansas bien, cuando descansas lo suficiente, pero sentís cansado y fatigado. Es una falta de energía persistente. Casi todo tiempo te sientes como que estás cansado y no tenés energía para hacer quehaceres de la casa o cualquier actividad. Número 4. Pérdida de peso inexplicada. No hay razón evidente, pero te estás perdiendo peso. Así de nada. Aunque estás comiendo bien, comiendo de más, comiendo mucho. Tienes aumento del apetito, pero el peso estás perdiendo. Número 5. Una visión borrosa. No ves cosas con claridad, especialmente de noche. Si no hay luz en la noche, oscuridad, no ves cosas con claridad. Tienes una visión borrosa. Entonces hay riesgos de problemas oculares, a veces que pueden ser más graves, como la retinopatía diabética o hasta la ceguera. El signo número 5. Y síntoma número 6. Heridas que sanan lentamente. Hay infecciones urinarias y de la piel recurrentes. Te curaste de una infección urinaria y volviste a tener otra infección urinaria. Estás tomando antibiótico, pero las infecciones no curan o se curan lentamente. Porque hay mucho azúcar en tu sangre y bacterias les gusta, se alimentan de azúcar, entonces hay infecciones recurrentes. Síntoma número 7. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies. La neuropatía diabética. Número 8. Problemas de concentración y en el estado de ánimo, como irritabilidad, cambios emocionales. En algunas personas, por la fluctuación de los niveles de azúcar en sangre. Entonces, te sientes irritable, tienes cambios emocionales así de repente. Entonces, puede ser uno de los signos o síntomas de diabetes. Síntoma número 9. Mal aliento. El aliento con olor afrutado o cetónico. Puede ser un signo de diabetes no controlada o de una complicación potencialmente grave. Potencialmente grave, sí. Se llama la cetoacidosis diabética. Entonces el paciente tiene olor acetónico. Los cuerpos cetónicos están aumentados en la sangre y tiene una cetoacidosis diabética que puede ser mortal. Eso ya es cuando tienes una diabetes avanzada. Síntoma número 10.
cambios en la función renal. La diabetes mal controlada puede dañar a tus riñones con el tiempo y puedes necesitar trasplante renal o hemodiálisis. Ahora, ya que sabes si eres diabético o si tienes el riesgo de tenerla en futuro, te voy a explicar 2 remedios caseros para combatir los niveles de azúcar en tu sangre y aumentar la sensibilidad de la hormona, la insulina. Número 1. La granada. Es una fruta sabrosa, saludable, que se ha estudiado por sus posibles beneficios en la salud, incluyendo su relación con la diabetes. Es rica en antioxidantes, especialmente en polifenoles, que pueden ofrecer beneficios para las personas con diabetes. Hay muchos estudios y algunos de estos estudios sugieren que los polifenoles de la granada pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. La hormona de insulina aumenta su sensibilidad. Las personas que están tomando la granada frecuentemente, 3 veces por semana, por ejemplo. Entonces, y también reducen la resistencia a la misma, a la insulina, lo que es beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Entonces, ese es el muy importante consumo de granada. 3 veces por semana, por lo menos 3 semanas o un mes. Número 2. El vinagre de manzana también ha sido objeto de interés en relación con la diabetes. Hay varios estudios y algunos de estos estudios han demostrado que el vinagre de manzana puede ayudar a reducir los niveles de azúcar, de glicemia en sangre después de las comidas. Entonces, importante. Se cree que esto se debe a su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y retrasar la digestión de los carbohidratos por el consumo de vinagre de manzana. Ahora, ¿cuál es la forma de consumirlo? Entonces, si decides usar vinagre de manzana, mézclalo con agua o agrégalo para tus ensaladas. No lo bebas directamente, ya que es un ácido. Tiene un sabor desagradable y también puede causar irritabilidad en el estómago y en el esófago. Así que nunca la bebes directamente. Mézclalo con agua o aplícalos en tus ensaladas. Ahora, es importante, ya que estás agregando los remedios caseros, es importante consultar a un profesional de la salud antes de incorporar estos alimentos y estos remedios caseros a tu dieta si eres diabético.